Los heraldos negros. Buen día y un saludo cordial a todos los que nos están viendo. En esta ocasión, a mi grupo le ha tocado presentar el tema de los heraldos negros. Bibliografía de Vallejo. Vallejo, un joven de la ciudad de la Libertad, vivió toda su infancia llena de alegría junto con sus padres, donde compartió junto con ellos momentos inolvidables y muy significativos para él. Fue un joven con grandes metas y sueños en donde le impulsaron personas muy allegadas a él, ya sea sus padres o sus hermanos, para poder convertirse así en un gran poeta del siglo XX y que sus obras sean muy reconocidas en el Perú y en el extranjero. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, departamento de la Libertad. Sus padres fueron doña María de los Santos Mendoza y don Francisco Vallejo. Fue el último de 11 hermanos. Sus abuelos fueron sacerdotes españoles. Su familia era de posición muy humilde. Vallejo, a pesar de todo lo que demostraba su destreza en los estudios, su familia quería que se dedicara al sacerdocio, pero él nunca se rindió y demostró que podía ser un gran profesional, por lo cual se mostraba que su posición socioeconómica le impedía seguir con sus estudios, ya que en su pueblo no contaban con una escuela secundaria, por lo que decidieron sus padres matricularlo en el Colegio Nacional de Huamachuco, en donde se pudo alojar en una casa de un amigo, en donde ahí demostró ser una gran persona responsable y muy dedicada a sus deberes académicos, así obteniendo unas calificaciones muy altas y satisfactorias. En 1911, el hermano de César Vallejo, Víctor Vallejo, lo envía a estudiar la carrera de Medicina Humana en Lima, y como todo provinciano tenía el sueño de conocer la capital, pero a poco tiempo de estar estudiando se retira por falta de dinero. Entonces, en 1913, él se regresa a Trujillo a estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional de la Libertad, y en 1915 él obtiene el grado de bachiller. Él para poder sustentar sus estudios, a pesar de que su familia le enviaba cartas de motivación, también apoyaban económicamente, pero él también, para poder sustentar sus estudios, como lo dije, trabajó como profesor de primer año de primaria en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Como todo adolescente, no sabía ni por qué carrera inclinarse, ya que le apasionaban muchísimas carreras, tanto desde la medicina como las letras, pero desde muy joven se destacó mucho en todo lo que era las obras, los poemas. Como a muchos de nosotros también nos pasa, tenemos que dejar nuestra familia para poder cumplir un sueño. Pasamos por muchas experiencias que nos inclinamos a bastantes carreras, pero al final tenemos que elegir a la que realmente queremos. El valor del amor. César Vallejo tuvo una pareja que fue Georgie. Ella lo incentivó y siempre estuvo con él tanto en las buenas como en las malas. Entonces, cuando César Vallejo muere, ella sigue publicando las obras que él había dejado. Es ahí donde nosotros vemos que su pareja lo amaba mucho y tenía una gran admiración por el poeta. Humildad. Uno de los grandes valores que siempre caracterizó a Vallejo fue que siempre luchó por su palabra. Fue humilde y eso lo convirtió en el escritor que todos conocemos hoy en día. Además, ayudaba a quien lo necesitaba. Todos podemos tener valores de Vallejo y así podemos convertir a un planeta con mucha más calidad humana. El valor de la solidaridad. Este valor alcanza su éxtasis en masa de España aparta de mí este cáliz, el cual es un canto a la vida que transmite una idea de comunidad. En nuestra situación actual,
vemos como su lírica hace un eco en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, podemos observar cómo las diferentes plataformas y servicios sociales se prestan como soporte a nuestra salud mental y física, que tiende a ser sumamente frágil en esta crisis sanitaria. La resiliencia. Actualmente este es un valor que nos representa a muchos estudiantes, ya que poseemos una gran ilusión de ser grandes profesionales con muchos valores, de conocer nuestras propias limitaciones y debilidades. Y así que poniendo en práctica este valor de la resiliencia, lograremos ser grandes cosas en esta vida. Y un ejemplo claro es este poeta peruano llamado César Vallejo. Perseverancia. El joven César Vallejo, a pesar de la indiferencia que llegaban a tener sus poemas, de la profunda tristeza que sentía él y que se notaba en cada verso, nunca él se rindió y más bien le ayudó a motivarse y estaba listo para poder editar su poema titulado Los Heraldos Negros. En nuestra vida cotidiana se nos pueden presentar muchos obstáculos en el camino que no será nada fácil poder salir adelante. Van a haber comentarios negativos en donde van a minimizar nuestro trabajo realizado día a día, pero debemos ignorar esos comentarios tal y como lo hizo el gran César Vallejo, y así vamos a poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas planeadas. El valor y el compromiso son fortalezas que resplandecen en el poeta peruano César Vallejo. El reflejo de estos valores contrasta de gran manera en la mayoría de sus poemas, como en Masa. En él se desarrolla de gran manera el bien jurídico de la vida. Vallejo siempre luchó contra el fascismo internacional, pues este nos dio a entender que todo escritor debe estar comprometido en la lucha del pueblo apoyando a la república que era arrebatada por el fascismo. Perseverancia. Hemos visto cómo en estos tiempos de pandemia muchas personas han perdido ya sea amigos o familiares, pero un gran aspecto que nos recuerda Vallejo es que en estos tiempos, pase lo que pase, nadie se deja caer y nos levantamos con fe y mucha perseverancia a seguir adelante, ya que la vida continúa. Empatía. El poeta peruano mostró en su singular personalidad su acentuada sensibilidad ante el dolor, tanto por el dolor propio, ya que fue un hombre vulnerable y torturado, como para el de los demás. Para Vallejo, la familia es muy importante. Cada pérdida que se produce dentro de esta es como un suplicio que ocurre dentro de él. Estos sentimientos son plasmados en su obra Los Heraldos Negros, en el poema llamado A mi hermano Miguel. Y según Bernal 2020, Vallejo es capaz de transmitir al lector su pesar y su dolor. La familia, para el desarrollo del ser humano, es sumamente necesaria para su desenvolvimiento en la sociedad y funciona como un sostén emocional ante las diversas tribulaciones que ocurren en nuestra vida. De la misma manera, Gutiérrez nos dice que los diferentes sentimientos que encierra Vallejo son tal cual como un terremoto que existe en aquellas casas de adobe, en las cuales son muy fáciles de quebrar, y él los plasma en estos magistrales versos. Los poemas que Vallejo dedica a su familia han sido los más estudiados por los críticos literarios, y hacen poner en tela de juicio lo que nosotros a primera impresión no hacemos con respecto a esta. El emprendimiento cultural. Puede definir al emprendedor como aquel que mediante un proceso lleva a cabo una planificación o proyecto, bien sea social, político, económico o ambiental.
De esta manera podemos afirmar que el emprendedor es una persona que genera oportunidades de negocio a través de expresiones artísticas. Es apasionada con sus proyectos y posee la capacidad de innovar, de generar bienes y servicios de forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Asimismo, Freire 2018 expresa que el emprendedor se caracteriza como una persona con habilidad de crear súbitamente proyectos. Es un acto creativo propio del hombre, en el que toma ciertos riesgos calculados y luego hace todo lo posible para evitar fallas. En general, son capaces de administrar muy bien su tiempo generando ocupaciones. El emprendimiento cultural busca la aprobación de los valores de cada persona en una sociedad, para así poder crear distintos factores en el cual se puede utilizar su creatividad y su inteligencia, con una visualización de su idea única, ya que es única y con un alto nivel de creatividad, gracias a su determinante esencial de la creación de nuevos proyectos. Tanto en el ámbito cultural, podrán estas personas llegar a ser imparables logrando cumplir cada uno de sus metas. El emprendimiento cultural está más relacionado con la mente humana, ya que tiene la capacidad de crear e innovar creaciones que perdurarán a largo tiempo, en lo cual genera una mayor creatividad artística por parte de esta persona, ya que está relacionada a la música, la danza, el teatro, entre muchos otros. Estos emprendimientos culturales son la suma de importancia que no solo generan economía, sino también un bienestar emocional y social. Por lo cual, el emprendimiento cultural es aquella persona que quiere salir adelante, ya sea para lograr una meta o para tener un mejor estilo de vida propio o también para su familia, la cual está relacionada con su entorno, porque también tiene que tomar en cuenta las distintas culturas de nuestro país, como lo mencioné anteriormente, que son el teatro, la música, las danzas típicas, etc. Formando así un proyecto en el cual ayudamos también que la población se identifique un poco más con nuestra cultura. El emprendimiento, como base de toda economía, se inicia con mucho esfuerzo, siendo este una cualidad que todo emprendedor debe de tener. A su vez, este comienza con la creación de algo pequeño que en un futuro y con mucha perseverancia se va a convertir en una empresa, teniendo en cuenta un aspecto muy importante, que es vender un producto totalmente creativo y auténtico. En el emprendimiento cultural se desata todo lo que la mente de cualquier ser humano puede imaginar y crear. Para llegar a lograr esto es necesario llevar a mejorar las actividades requiriendo de una planificación detallada, en donde se evidencia la identidad, los objetivos y las estrategias. El reportaje. El periodismo ha tenido características especiales debido a su naturaleza dual de la empresa y medio de influencia ciudadana. Como medio de comunicación se le ha exigido responsabilidad social, veracidad, cuestionamiento de poder por esta, ya que en algunas veces, por no decir todas, ha ocurrido todo lo contrario. Un reportaje se trata de un trabajo documental con una alta planificación, el cual tiene el propósito de informar a la población. Según Ángeles 2021, el reportaje es un gran género periodístico, el cual fue posible durante el inicio del mundo global mediante la comunicación. Esta información generalmente es redactada por un periodista, el cual busca llegar a las personas.
De esta manera, podemos afirmar que el reportaje es una información sumamente detallada que se caracteriza por ser muy objetiva y con veracidad, con el fin de despertar la atención del lector. De igual manera, Osorio 2018 afirma que el reportaje origina una fuente de investigación eficaz, mostrándonos las distintas formas de comunicación. El reportaje es un acontecimiento brindado por un periodista con suma originalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquí donde se expresa la realidad de los hechos o sucesos, además de expresar la opinión de un autor. Bien, entonces el reportaje nos sirve como documento para dar información actual con hechos reales y actuales, creando así también opiniones de los autores. Bien, entonces, conocer el reportaje y saber redactarlo es de suma importancia, ya que este documento nos permitirá crear o difundir alguna información que queramos brindar a la sociedad. Además, nos permitirá expresar la opinión de los autores y crear argumentos que defiendan estas opiniones. La lírica de Vallejo es insondable y trae consigo un arduo estudio para intuir y descifrar el recóndito de sus escritos. Según Finol 2019, en un profundo análisis puede advertir que en sus versos arrastra una honda huella de la angustia y un vacío existencial por el cual sufre. Este vacío lo lleva a explorar otros caminos, como es la muerte, el Dios, el retorno a la infancia y la mujer. Sin embargo, en ninguno de ellos encuentra ese puro sentimiento de plenitud de un ser. A pesar de ello, nace en él el valor de la solidaridad y un magnánimo sentido de la justicia explotado en su obra. Es cierto que en la obra de Vallejo se exploran diferentes temáticas como lo son la conciencia trágica de la muerte, Dios, el retorno a la infancia y la mujer. En cada una de estas etapas se muestra el supremo sentimiento de justicia, dispuesto a defender a los que sufren contra los que hacen sufrir, aunque también se centra en la obsesión de la partida y la muerte. Se presenta también el vacío interior que caracteriza el absurdo de la existencia, que para él Dios no puede llenar. La evocación y anhelo de retorno a su pasado infantil, debido a que se encuentra en la búsqueda de la felicidad que el tiempo presente le niega. Y por último, la contemplación de amor que le entrega su madre y su amante. Vallejo varias veces manifiesta su solidaridad con los hombres y este mismo sentimiento desemboca en una poesía netamente humana y profundamente propia. César Vallejo posee una percepción libre y crítica, ya que en sus poemas refleja sensaciones experimentadas únicamente por él. En pocas palabras, derrama en su lírica sucesos conmovedores que expresan su experiencia personal y su opinión favorable o no. Así lo podemos apreciar en el inicio de su carrera como literato en su primer libro Los Heraldos Negros, en el que influye de manera leve la corriente modernista de la época. A pesar de ser influenciado por esta tendencia, en su obra siempre estuvo presente la profundidad de sus versos y su estilo inconfundible. Dentro del análisis lírico de César Vallejo, en Los Heraldos Negros podemos distinguir el subjetivismo de su obra. Además, a partir de su técnica literaria podemos decir que es el rebelde de la poesía, ya que no sigue reglas ni un patrón estrófico y expresa sus sentimientos sin barreras limitantes a su ingenio agudo y complejo. Poemario Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo lo sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, que de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones que de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Todos conocemos o sabemos algo acerca de los heraldos negros. Es una obra en donde César Vallejo logró convertirse en uno de los poetas más innovadores del siglo XX. Esto se relaciona mucho en los tiempos de pandemia, ya que se ha visto a muchas personas perdiendo a sus familiares y amigos. Un aspecto muy importante que nos recuerda a Vallejo y a su obra Los Heraldos Negros es que a pesar de que la vida fue dura con él siempre supo mantenerse firme. Los Heraldos Negros, publicado en 1918, es un libro de poemas convertido por César Vallejo, que en aquel entonces tenía 25 años. Decidió reunir sus 69 poemas que expresan sentimientos de culpabilidad. El género del texto es lírico. Conocer el poema Los Heraldos Negros es muy importante porque nos expresa los sentimientos y la vida de Vallejo. También nos expresa su forma de ser y de sentir. Tras la escritura de sus 69 poemas, dio vida al poema Los Heraldos Negros. Además, es importante conocerlo porque es parte de nuestra historia como el mejor poeta de nuestro Perú. Los Heraldos Negros es una compilación de poesías con temas referidos a la muerte, el dolor y la infancia de Vallejo, cuyo poema fue publicado en 1918 por la Revista Cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Hablar sobre el poema Los Heraldos Negros es muy importante, ya que nos transmite la vida de Vallejo, sus sentimientos y emociones. De igual manera nos comparte su forma de pensar y de sentir. Tras escribir varios versos dio vida al poema Los Heraldos Negros. Este personaje es uno de los poetas más destacados en el Perú. El existencialismo y la condición humana. Vallejo llevaba consigo puestas la enorme preocupación por la condición de los hombres y la incertidumbre de su existencia. Según Quelopana 2018, la poesía de Vallejo tiene una especial tendencia ante el enfrentamiento de situaciones límites de carácter existencial. La tensión límite entre lo contingente, temporal, lo absoluto y divino fue intuida de forma drástica por Vallejo en toda su obra evolutiva. En sus versos el hombre no puede dejar de ser humano, ni siquiera en la condición de deshumanización, soledad, humillación, sufrimiento, hambre, vida, muerte y cuestionamiento de Dios. El poeta no elabora teorías sobre su emoción, sino que intuye verdaderas emociones mediante metáforas. Y en este sentido en Vallejo no hay una teoría de la condición humana y mucho menos de su condición límite. Lo que hay es una profunda intuición de la situación límite de la condición humana y el existencialismo. Según Ortega 2019 nos dice que la preocupación de Vallejo se centra en el sufrimiento de la condición humana. A partir de ello fue consciente del dolor, el suyo y el ajeno, además de la muerte. Miró y vivió en circunstancias sin poderla evadir. Para César Vallejo, la vida consiste en hacer las cosas para el bien de los demás, ya que su espíritu solidario lo entiende de esa forma. Si él no puede ayudar a su prójimo, su existencia es inútil. Con sinceros deseos de que este video sea de su agrado, mi grupo y yo nos despedimos y agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias.